Muy buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Qué placer encontrarnos un miércoles más de nuestro panel de enseñanza. Esperemos que ustedes estén siendo muy bendecidos ahí en sus casas, y el día de hoy nos acompaña en nuestro panel de enseñanza nuestro hermano Jesús Olea. Bienvenido. Buenas tardes, Memo. Buenas tardes, Pastor. Buenas tardes, mis hermanos. Y también nos acompaña nuestro hermano Guillermo Salgado. Buenas tardes, Pastor. Muy buenas tardes, hermano. Buenas tardes, hermanos. Amén. Y bueno, mis hermanos, vamos a dar inicio a esta lección del día de hoy. Les invito a que siempre ustedes tengan un cuadernito o tengan donde poder hacer sus anotaciones, porque esta es la lección ya número 9 de nuestro programa de discipulado, y vamos a iniciar esta lección orando. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos muchas gracias porque hasta el día de hoy tú has estado con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque hoy podemos estar delante de ti, delante de tu presencia, para poder meditar en tu palabra, para poder escudriñarla. Te pedimos que estés derramando de tu Espíritu Santo sobre nosotros, que Él nos esté dando entendimiento, que Él abra también nuestro corazón, Padre Celestial, que también toque a lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Usa nuestras vidas, Padre. Usa la vida de nuestro hermano Guillermo, la vida de nuestro hermano Jesús, la mía, Padre. Que todo sirva y contribuya para glorificarte a ti, Señor, y edificar a tu iglesia. Bendice a cada uno de nuestros hermanos que en estos momentos está viendo o escuchando esta transmisión, que sea muy edificante para tu iglesia y para quien tú quisieras llamar, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, que sea de mucha bendición y que también nosotros nos gocemos en él. Pues todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Amén. Pues muy bien, mis hermanos, vamos a continuar con nuestro panel de enseñanza de discipulado. Y el día de hoy tenemos un tema que es muy interesante desde mi perspectiva, que es: sé un discípulo de una vida bien vivida. Amén. Todos nosotros tenemos diferentes conceptos de lo que es vivir bien, o todos nosotros podemos hasta el día de hoy podernos sentir o no satisfechos en la forma en cómo nosotros vivimos, o como decíamos hace rato, ¿no? Si somos felices o no somos felices. La forma en cómo nosotros vivimos como discípulos contribuye a nuestro discipulado. ¿Por qué? Porque a veces vivimos de una forma desordenada, vivimos de una forma infeliz, o estamos buscando nuestra felicidad fuera de la voluntad de Dios, y nunca vamos a aprender a vivir bien. Entonces, el propósito de decir que seamos discípulos de una vida bien vivida es que nosotros vivamos satisfechos, plenos, alineados a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y para eso vamos a ir a Isaías capítulo número 43 de manera inicial, versículos 6 y 7. Dice así Dios en su palabra: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Creo que este versículo lo hemos repetido varias semanas, ¿no? Que nosotros, nuestro propósito de vida es: Dios nos creó, nos formó y nos hizo para su gloria. Entonces vamos a empezar con una primera pregunta. ¿Estamos satisfechos con nuestra vida? Y con eso vamos a empezar contigo, hermano papá. Amén. ¿Qué pregunta de repente pareciera ser tan simple? La pregunta como tal pareciera muy simple si nosotros estamos satisfechos con nuestra vida, pero realmente si nosotros la analizamos es compleja, ¿no? Porque en muchos aspectos de nuestra vida nosotros podemos estar o no satisfechos, y no de manera general. Ese es algo importante, ¿no? Hay situaciones en nuestra vida que nos pueden decir el día de hoy que puede ser satisfecha, pero que ojalá no sea el sentir de un creyente, que nunca haya ese sentir de que ya hicimos lo que teníamos que hacer, porque no somos un producto terminado. Hasta el día de hoy lo comentabas tú, Memo, hace 15 días. Entonces, cuando Dios pensó en cada uno de nosotros, cuando Dios pensó en toda la humanidad, realmente planeó una buena vida para cada uno de nosotros. Ahora, qué importante es el saber entender realmente qué es una vida bien vivida, porque eso es importante, ¿no? A nuestras vidas, qué es vivir bien
delante de los ojos de Dios, no delante del mundo, porque delante del mundo pues hay muchas maneras por lo cual nosotros podemos pensar que estamos viviendo bien, ¿no? Puede ser a través de lo que se tiene, una casa, no sé, a través de viajes, a través del el comer aparentemente bien. Entonces, de repente nosotros podemos pensar que ese es vivir bien. Pero aquí lo importante es que podamos entender que una vida bien vivida es cuando nuestra vida se alinea realmente a la voluntad de Dios. Y que lo que nosotros hacemos día con día, ¿por qué lo hacemos? Porque eso es importante. Lo que yo hago, ¿por qué lo hago? Si tú, hermano, hermana, diario por las mañanas te levantas y oras y pones tu vida en las manos de Dios, ¿por qué lo haces? O sea, ¿cuál es el propósito por lo cual nosotros hacemos eso? Todo lo que hacemos dentro de la iglesia, las actividades que hay dentro de la iglesia y las que no son dentro de la iglesia. Porque una vida bien vivida es donde nosotros nos encontremos. O sea, ya sea en nuestra casa, sea en algún otro lugar. Nosotros tenemos que mostrar eso. Y eso es importante. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros vamos al trabajo? ¿Cuál es el propósito por el cual quienes están estudiando estudian? ¿Cuál es el propósito a lo mejor de nosotros de tratar de ser un buen padre, no sé, tratar de ser un buen amigo, o tratar de ser un buen hermano dentro de la iglesia? O sea, ¿cuál es el propósito? Nosotros, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Y por qué digo esto? Porque en la cita que mencionabas de Isaías 43, 6 y 7, dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, dice, los formé y los hice. Entonces, para que nosotros vivamos una vida bien vivida, tenemos que entender y hacer lo que Dios nos está diciendo, que nosotros somos llamados por Dios para la gloria de Él, para la honra de Él, para la fama de Él, que es lo que quiere decir darle gloria a Dios. La fama es de Él, no de nosotros. Entonces, qué importante es que nosotros día con día podamos ir entendiendo qué es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros en todos los aspectos de nuestra vida. Dice, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, versículo 38, dice Dios así: porque he descendido del cielo, fíjense, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso dice Jesucristo. Entonces, ¿y nosotros para qué fuimos llamados? ¿Para qué estamos dentro de una iglesia? ¿Solamente para escuchar? ¿O realmente para que a través de la palabra Dios transforme nuestras vidas? Jesucristo tenía claro cuál era el propósito de Dios en la vida de Él y para qué Dios lo había enviado. Entonces aquí nosotros estamos seguros para qué Dios nos llamó. Estamos seguros que lo que hasta el día de hoy hemos hecho dentro y fuera de la iglesia, cómo Dios ha ido transformando nuestra vida, no en la medida como Él quiere, para poder decir si nosotros estamos satisfechos con nuestra vida. Porque eso es importante, ¿no? Que todo creyente en algún momento sepa que todo lo que hace es con el propósito de darle la honra y la gloria a Dios. Es el propósito realmente de una vida bien vivida, porque si no, difícilmente nosotros vamos a poder hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. En San Juan 4:34 también dice Dios así en su palabra. Jesús les dijo, fíjense, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La obra es de Dios. Nosotros solamente somos utensilios, y que ojalá como utensilio seamos unos utensilios correctos para que Dios tenga siempre la honra y la gloria. Entonces, mis hermanos, algo que nosotros tenemos que tener claro es que al día de hoy no debemos de estar satisfechos con lo que cada uno vive, ni con lo que cada uno aún ha aprendido de la palabra. Porque, como decía hace un momento, nosotros no somos producto terminado. Seguimos estando, afortunadamente, en las manos de Dios, y Él es el alfarero, y ojalá nosotros seamos moldeables, pero que nosotros permitamos ser moldeables por Dios. Y si nosotros en algún momento
como iglesia, algún hermano, por ejemplo, nos dice algo cuando nos equivocamos, que nosotros podamos tener la humildad de aceptar que nos estamos equivocando. ¿Por qué? Porque estamos siendo moldeados. Y a veces nosotros solamente creemos que como que si Dios viniera y nos dijera en que nos equivocamos, ¿no? También Dios habla a través de los hermanos, a través de las hermanas. Entonces que ojalá y nunca nosotros podamos estar satisfechos de lo que Dios ha hecho en nosotros. Algo que nosotros deberíamos de tener claro es por qué nosotros estamos en esta época. ¿Por qué nosotros estamos aquí? Porque hay un propósito de Dios. O sea, nosotros en cada uno nació en diferente año, ¿no? Pero independientemente de que nacimos en diferente año, estamos congregados aquí en esta iglesia. ¿Por qué? Porque hay un propósito de Dios en este tiempo. ¿Por qué no nos llamó antes, no? Muchas de las veces la gente dice, híjole, si a mí me hubiera llamado más joven. Entonces, Dios se equivocó al llamarte a la edad que cada uno tiene. No, Dios no se equivoca. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces nosotros tenemos que tener claro que no importa la edad que tengamos. Y si Dios nos llamó, es con un propósito de vivir una vida bien vivida de acuerdo a su voluntad. Y la única forma de experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos lograr como iglesia transformar la vida de más hermanos para que esta vida le glorifique a Dios. Y es la manera en que nosotros podemos ver transformadas las vidas de cada uno, primeramente de nosotros, que es una lucha constante con nosotros mismos, y que esa lucha nos lleve en algún momento de nuestra vida cada día a ser más semejantes a Dios. Ok. También cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de lo que es una vida bien vivida, ¿no? Tal vez para una persona materialista o para muchas personas una vida bien vivida es tener mucho. Y tal vez está el contraste, ¿no? Tal vez la gente pudiera pensar que una persona que no tuvo mucho en esta vida no vivió bien esta vida. O tal vez para otras personas el vivir bien la vida es a través de sus placeres, el darle, como decimos nosotros, ¿no? Vuelo a la hilacha, el vivir de una manera libertina, ¿no? Y tal vez otra persona que se está reservando, o un cristiano que se está santificando, unas personas le pueden decir, ay, tú no estás viviendo bien la vida, estás echando a perder tu vida. Entonces cada uno de nosotros tiene un concepto diferente de lo que es vivir bien. Pero no importa el concepto que tú tengas de lo que es vivir bien, solamente Dios nos enseña que aprender a vivir alineados a su voluntad es aprender a vivir bien. Y eso lo vamos a ver ahorita contigo. Amén. Cada persona tiene una manera o una idea de cómo vivir esta vida y cómo va a ir haciendo las cosas en esta vida, ¿no? Y si nosotros no tenemos una idea muy clara de que nuestra vida tiene que ir siempre alineada a los preceptos de Dios, pues prácticamente es cuando a esa persona o ese individuo pues empieza a tener muchas dudas. Si nosotros quisiéramos poner el concepto de qué es vivir esta vida, tienes que ser feliz en esta vida, o el concepto de felicidad en cada una de las personas, nos daríamos cuenta que desgraciadamente el ser humano está mecanizado para tener un prototipo de vida que a veces ni siquiera va encaminado a lo que Dios quiere, ¿no? Sino a veces ese prototipo es lo que la misma sociedad, los estereotipos de tipo de vida que nosotros tenemos que tener, ¿no? Como bien explicabas, si tú no tienes un buen trabajo, pues entonces no estás viviendo una buena vida. Si no tienes una casa, si no tienes un coche, entonces no estás viviendo una buena vida. Y entonces esos prototipos de vida que el ser humano pues desde pequeños se nos va como que mecanizando a que tenemos que tener esos conceptos para poder vivir bien, para poder tener una vida placentera, para poder ser felices, pues es algo totalmente erróneo cuando va totalmente disparejo a lo que es la voluntad de Dios. Como tú bien decías hace un momento, posiblemente
cuando nosotros tratamos de entender el concepto de felicidad en tu vida, si tú eres una persona pobre, a lo mejor si tienes una idea errónea de lo que a ti te está tocando vivir, pues tú puedes estar toda tu vida, te la puedes pasar enojado porque te tocó ser pobre, ¿no? Y entonces tu vida bien, tu felicidad, pues está a costa de que tú tienes que tener bienes materiales o que tienes que tener ciertos lujos en tu vida, ¿no? Pero tú puedes ser una persona muy humilde que simplemente estar agradecido con Dios, saber que te tocó vivir esa vida, que eres una persona que vive totalmente agradecida y aunque tú comas todos los días frijoles, por ejemplo, tú puedes ser una persona feliz, porque tú te das cuenta que tu familia está sana, te puedes dar cuenta que tu familia está siguiendo la voluntad de Dios, que tus hijos están haciendo la voluntad de Dios, que tienes una muy buena relación con tu esposa y entonces te das cuenta que no necesitas tener bienes materiales para tú poder estar alineado a lo que es la voluntad de Dios, ¿no? Tampoco esto quiere decir que si tú tienes una vida donde Dios te dio la oportunidad de tener bienes, ese concepto de vida esté errónea o esté equivocada, porque si tú entiendes que tu vida que tú estás viviendo va alineada a la voluntad de Dios, entonces tú vas a tener un entendimiento de que esos lujos, que esa casa, que esas propiedades, que esa oportunidad que Dios te está teniendo económicamente, pues no es tu felicidad, sino puede ser hasta utilizado para que tú puedas ser de bendición para mucha más gente. Entonces, a veces el ser humano tiene conceptos muy erróneos de lo que es tener una buena vida, porque siempre va relacionada con la felicidad, ¿no? Siempre, si nosotros hiciéramos una encuesta a 10 gentes, el concepto de felicidad para cada uno de ellos sería totalmente diferente, ¿no? Y a lo mejor para uno sería la felicidad, sería su familia, sus hijos. Para otro podría decir, bueno, pues mi felicidad es que el día de mañana alguno de mis hijos tenga una profesión. Y a lo mejor para un padre de familia podría decir, pues mi felicidad está prácticamente ligada a que tengo un trabajo que me remunera económicamente muy bien, que me está permitiendo tener ciertos lujos. Entonces, a veces esos conceptos de tener una vida pues están muy, muy erróneos, ¿no? Y vamos a ver lo que nos dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 24 al 27, y dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Fíjense cómo lo que Pablo quería explicarle a la iglesia de Corintios es que cada uno de nosotros está corriendo una carrera a lo largo de nuestra vida, ¿sí? En esta carrera, Dios está permitiendo que en este mundo terrenal donde estamos corriendo esta carrera, nosotros podamos aprender de muchas maneras. A veces podemos aprender de manera equivocada, ¿sí? Pero lo que Dios busca es que cada uno de nosotros finalmente llegue a ese premio que cada uno de nosotros buscamos, que es la vida eterna. Como Pablo decía, ponía este ejemplo porque se refería a los atletas. Los atletas, un deportista corre una carrera y tiene una disciplina para poder llegar a ese premio, a esa meta, ¿sí? Nosotros como cristianos también tenemos que encontrar como ese deportista una motivación, que esa motivación debe de estar en Cristo. Debemos tener un control de nosotros mismos como lo hace un deportista, ¿sí? Un deportista no dice el día de mañana me voy a ir de fiesta o me voy a ir de jarra, porque sabe que esa meta se puede ir alejando cada día más, ¿sí? Entonces nosotros como cristianos tenemos que tener un control de nosotros mismos, ser sabios en los tiempos que estamos viviendo, que son totalmente tiempos difíciles, donde estamos expuestos a que
en algún momento nosotros podamos caer, pero si nosotros tenemos bien alineada nuestra vida a los preceptos de Dios, cada uno de esos obstáculos pues va a ser totalmente diferente. Así como Pablo decía, necesitamos ejercitarnos, ejercitar cada día nuestro entendimiento de la palabra de Dios, saber que Dios está buscando a través de la palabra, a través de su escritura, poder transformar la vida de no solamente de nosotros, sino también podernos utilizar a cada uno de nosotros para poder transformar y bendecir la vida de otras personas, así como lo ha hecho con nosotros. Entonces, ese concepto de buena vida para un cristiano siempre tiene que estar ligada a lo que son los planes de Dios. Amén. Y al principio, tomando de lo que tú nos acabas de contribuir, comentábamos, ¿no? Tal vez nosotros podemos evaluar si nosotros nos sentimos satisfechos con nuestra vida, pero la pregunta, a lo mejor muchas personas podrían decir, yo sí me siento satisfecho con mi vida, a lo mejor algunas personas pueden decir, la verdad, yo no me siento satisfecho en mi vida, sino la pregunta también sería, ¿Dios está satisfecho con la vida que tú tienes? O sea, no solamente que tú te sientas satisfecho, porque una persona, o tal vez soy un narcotraficante, se puede estar sentado en su sala y sentirse satisfecho por todo lo que hace, o un mentiroso, o un adúltero, ¿no? Se pueden sentir satisfechos, pero el asunto es si Dios se siente satisfecho de la forma en cómo tú estás viviendo. Y aquí voy a retomar un poquito, porque lo hemos estudiado en los domingos, en el mensaje a las 7 iglesias. Aquí Pablo le dice a la iglesia de Corinto algo que ustedes van a notar que Jesús en el Apocalipsis promete mucho. Pone el ejemplo de unos Juegos Olímpicos, porque era muy común en Asia Menor. Corinto, Galacia, Éfeso, Pérgamo, Esmirna, todas estas ciudades entendían que era tener una corona. Y decía Pablo aquí, ellos corren por una corona incorruptible, por algo que al final de cuentas se va a desvanecer, algo que no va a servir para nada, porque se les daba una corona con laureles, con flores y con oro, pero al final de 15 días esa corona ya eran palos secos. Y no sé si ustedes recuerdan cuando nosotros vimos la segunda iglesia de Apocalipsis, que era Esmirna, Dios les promete una corona de vida a ellos, pero a ellos les dice, yo sé tu pobreza y tu tribulación, pero tú eres rico. ¿Se acuerdan? Dios le dijo, o sea, tú a lo mejor en este momento estás sufriendo mucho y tienes poco materialmente, pero tú tienes que darte cuenta que tú eres rico, que tú tienes mucho. Y después en Apocalipsis a otra iglesia, Sardis, Dios le dice, tú piensas que tienes mucho y tú dices, soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero Dios le dice a Sardis, ¿y no sabes que tú eres un desaventurado, un desnudo, un ciego, un cojo? O sea, tú estás peor que el que no tiene nada, ni siquiera a la vista. Y tal vez nosotros somos así, nos podemos quejar de que no tenemos esta vida bien vivida, a lo mejor por lo que tenemos, pero no nos damos cuenta que tenemos algo de mayor valor de lo que nos hace falta. Y otras personas pueden decir, no, yo no tengo necesidad de nada, es más, yo no tengo ni necesidad de Dios, y realmente son unos cojos, ciegos y desnudos. Entonces, en esta vida, nosotros tenemos que entender que el plan de Dios para vivir una vida plena, una vida bien vivida, está en Él. Sin Él nosotros no vamos a poder vivir nada bien. Y por eso ahorita vamos a hablar contigo. Gracias a Dios todos ya venimos a Él. Y todos, tú tienes una forma de vivir la vida diferente a la mía, papá. Bueno, es mi papá y mi hermano, ¿verdad? También. Y tú también, Memo. Y a lo mejor la forma en como tú te sientes satisfecho hoy es diferente a la mía. Y también diferente a la de Memo. Pero Dios tiene que hacer algo en ti, y Dios tiene que hacer algo en mí, y Dios tiene que hacer algo en Memo. Algo totalmente diferente. Porque ahorita contigo vamos a ver que para que nosotros tengamos una vida bien vivida, Dios inicia algo, pero Él desea terminar lo que inició en cada uno de nosotros. Amén. Y eso lo vamos a ver contigo. Y qué importante es que cuando Dios inicia algo, Él lo termina. Eso es importante. Si Dios nos llamó a nosotros, es para transformar nuestra vida, y estamos en ese proceso de transformación. Y para que nosotros pueda haber esa transformación en la vida de cada uno de nosotros, ¿qué es lo que tiene que pasar? Haciendo un poco al pasaje anterior que leías, Memo, ¿no? De esta carrera que menciona Pablo, que nosotros no abandonemos ese caminar con Dios,
¿sí? ¿Por qué? Porque tarde que temprano nosotros vamos a llegar a ser salvos, porque no es por lo que nosotros hagamos, sino es por lo que Dios hace, ¿no? Eso es importante, lo que tú decías ahorita. Aquí lo importante es qué es lo que Dios puede hacer. Por eso a veces nosotros no entendemos la grandeza de Dios, y por eso lo que decías de Apocalipsis capítulo 2, que nosotros somos ricos, porque realmente tenemos a Dios con nosotros y lo tenemos de nuestro lado. Y si nosotros eso lo tenemos claro, que Dios está de nosotros, y pues por eso que nosotros somos ricos y que Él lo que inicia lo termina, entonces tendremos que tener plena seguridad que ese proceso que cada uno de nosotros está viviendo al día de hoy, porque estamos en un proceso de transformación, cada uno en diferente etapa, tú en un proceso, Memo en otra, yo en otra, cada uno de mis hermanos, ¿no? Aquí lo importante es que nosotros no abandonemos ese caminar con Dios, que nosotros no nos desesperemos, porque muchas de las veces podemos hacer cuentas de decir llevo tanto tiempo y no cambio. Es difícil, claro, hermanos, claro que es difícil, pero en el caminar con Dios es lo importante. Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios en Filipenses. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué importante que nosotros tengamos esa seguridad de que quien inició la obra en nosotros, que es Dios, dice que el que comenzó en ustedes la buena obra, dice que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, día con día nosotros tenemos que tener claros que Dios va perfeccionando la vida en cada uno de nosotros. Y la vida cristiana es una carrera. Y lo importante no es cómo comencemos, lo más importante es cómo nosotros vamos a terminar. Eso es lo importante. No es cómo comienzo, no es quién era, no, sino no cómo comencé. Lo importante es cómo vamos a terminar. ¿En qué tiempo, mis hermanos? No sabemos. No sabemos en qué tiempo, pero sí hay ese deseo de Dios para que transforme la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, desafortunadamente, como seres humanos, los proyectos los paramos. O sea, en ocasiones iniciamos algo y no lo terminamos. Nos quedamos a la mitad, en diferentes situaciones, ¿no? A veces, no sé, por falta de economía, a veces tú mencionabas hace un momento, por falta de motivación. O sea, no hay cosas que no tenemos la motivación correcta. Y nosotros, ¿por qué el día de hoy estamos aquí en este panel de enseñanza? ¿Por qué mis hermanos abren un tiempo para poder escuchar? ¿Qué es lo que te motiva para poder hacer las cosas de Dios? Eso es importante. Y que esa motivación que cada uno de nosotros tiene no se detenga. Que nosotros día con día hagamos las cosas para darle la honra y la gloria a Dios. Hace un rato yo decía, ¿por qué hacemos las cosas? ¿Por qué yo hago lo que hago el día de hoy? Lo que sea, mis hermanos, lo que sea. Porque no nada más lo que hacemos dentro de la iglesia, eso le da honra. A veces nosotros pensamos que solamente lo que hacemos dentro de la iglesia le da la gloria a Dios, y no. Nosotros tenemos que darle la gloria a Dios donde quiera. Eso es importante. Que nosotros donde quiera, en lo que hagamos, le demos siempre la honra a Dios, para que nosotros podamos, a través de nosotros, se pueda transformar otras vidas. Entonces, nosotros, les decía, nosotros los proyectos los paramos, los dejamos a la mitad. Hay muchas veces, en muchas de las ocasiones, nos cansamos, ¿no? Nos cansamos de iniciar algo y no lo terminamos. Entonces, ojalá y esta vida cristiana que nosotros tenemos, que sea una carrera, pero que nosotros podamos lograr alcanzarla. Dice Isaías 46, versículos 9 y 10, dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos decir que si el hombre en su vida ha experimentado en algún momento un fracaso o alguna pérdida, todos ellos son de naturaleza humana, no son de naturaleza divina. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener muy claro que el proceso que nosotros vivimos como cristianos, como hijos de Dios, es un proceso que va a ir cambiando de manera paulatina. ¿En qué medida podemos ir creciendo cada día más en Cristo?
cada día, cada vez que nosotros nos vayamos alineando de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay de otra más que irnos alineando. El ser humano muchas de las veces piensa alcanzar sus metas, pero ¿para qué son las, o sea, qué buscas? O sea, realmente cuáles son las metas que hay en la vida de cada uno de nosotros. Digo, no es malo tener metas, claro que no, pero esas metas, ¿cuál es el propósito de esas metas que tú te formas o que nosotros buscamos? ¿Son para darle la gloria a Dios o son para lucirte bien? Hace rato mencionábamos, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? El cambiar vidas. Pero muchas de las veces puede entrar el ego en nosotros, el orgullo, y hacer las cosas para que nos vean, ¿no? Para lucir bien nosotros. Pero ¿quién es quien tiene que lucir? Cuando tú predicas, quien tiene que lucir es Jesucristo, no quien predica. Porque de eso se trata, de que quien luzca es eso. Y muchas de las veces, desafortunadamente, es para alimentar nuestro ego, ¿no? O simplemente hacemos las cosas para que nosotros podamos estar bien con nosotros mismos. Y eso no es lo que quiere Dios. El propósito de un hijo de Dios es que Él, primeramente Él, que nuestra familia, que el ministerio, si estamos en alguno de ellos, y que la iglesia misma le den la gloria a Dios. Ese es el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Nosotros ahorita que, gracias a Dios, estamos en este panel de enseñanza, no es para que crezca nuestro ego, no. Ese no es el propósito. El propósito de Dios es darle la honra y la gloria a Él y que la iglesia en algún momento, a través de estas enseñanzas, pueda ver y entender qué es lo que Dios hace en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuál fue la meta de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué vino Él? O sea, ¿para qué vino a morir en la cruz? Él había un propósito. Él vino, ¿para qué? Para darnos a nosotros la salvación, ¿no? O sea, ese era el propósito. ¿Cuál es el propósito de cada uno de nosotros realmente? ¿Darle la honra a Dios? ¿Darle la gloria a Él? ¿O enorgullecernos nosotros mismos? Fíjense, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, podemos alcanzar las metas en nuestra vida, pero habríamos que preguntarnos si esas metas que nosotros nos trazamos son para honrar a Dios o están fuera de la voluntad de Dios. Entonces, si esas metas que nosotros nos trazamos no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no son metas buenas. Porque, ¿qué es lo que nosotros buscamos realmente? Lo comentábamos hace un momento antes de empezar la transmisión, ¿no? ¿Qué es lo que yo busco? O sea, ¿qué es lo comentabas, Memo, la felicidad? Lo que para ti es ser feliz, para él es otro aspecto, para mí puede ser otro. Pero cuando nosotros alineamos nuestra vida y nuestras metas dentro de la voluntad de Dios, ese es lo más correcto. Porque el alcanzar las metas no significa siempre que sea algo que vaya a bendecir nuestra vida. Por eso lo que veíamos, ¿no? ¿Qué es el vivir bien? ¿Qué significa para nosotros el vivir bien? Muchas de las veces equivocamos el camino y pensamos que el vivir bien o el darle una buena vida a nuestros hijos, a nuestros nietos o nuestra familia, es una vida donde no está Cristo ahí. Pero pensamos otras cosas que no son correctas. O a veces tratamos de conseguir metas que no nos interesa, si a nuestro alrededor, con la gente que está, la podemos destruir o aplastar. Y a veces buscamos cosas sin darnos cuenta que posiblemente pisoteamos a otra gente o le quitamos lugar que les corresponde. Alcanzar pues las metas de cada uno, en ocasiones mis hermanos en la iglesia, sin darle la gloria a Dios, es algo que no es correcto. Por eso es que cada uno de nosotros tenemos que vivir alineados a la voluntad de Dios. Y nosotros muchas de las veces podemos hasta encontrar testimonios dentro de una iglesia de gente que dice que ya se convirtió, que se convirtió a Cristo, pero no hay una santificación en su vida. Entonces no ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Y yo creo que todos nosotros estamos en ese proceso difícil de transformación y que no tan solo haya una conversión
en la vida de la gente, sino que realmente haya una santificación en la vida de cada uno de nosotros y que nuestra meta sea ese, el poder, como dice Dios en su palabra, sed santos como yo soy santo. Y ojalá busquemos la santidad, que esa sea una de las motivaciones que nosotros nos lleve a cada día a hacer la voluntad de Dios y sobre todo a alinear nuestra vida conforme a su palabra. Amén. Y hace rato algo que mencionabas tú, Memo, es que tal vez muchas personas, bueno, híjole, ¿cómo yo lo puedo decir? Tal vez habemos cristianos o discípulos o personas que nos digamos cristianos que a lo mejor estamos muy frustrados, ¿no? Porque como tú decías, a lo mejor algo no nos ha salido, a lo mejor nuestra economía no está tan bien, a lo mejor todo lo que queremos hacer vamos de fracaso en fracaso, pero alguien alguna vez yo escuché decir, los fracasos son míos porque Dios nunca fracasa. Las victorias son de Dios. A veces nosotros estamos buscando nuestras propias victorias en la vida. Queremos algo pero que es nuestro, no es de Dios, ¿no? Y nos sentimos tan frustrados porque nunca lo alcanzamos. O nos sentimos tan frustrados porque no lo tenemos y frustramos nuestra relación con Él, ¿no? Y bueno, ese es un aspecto, pero por otro aspecto también tenemos que tener mucho cuidado en sentirnos satisfechos por lo que nosotros mismos hemos logrado, ¿no? Tal vez puedo poner un ejemplo, no porque nosotros estemos, no porque yo lo vaya a poner significa que yo estoy en contra de que tú tengas mucho. No, yo no estoy en contra de que tú tengas mucho, Dios te puede dar mucho, pero el problema es que tú confíes en ese mucho, ¿no? O sea, el problema no es que Dios te dé recursos, sino el amor al dinero, que tú ames esos recursos y que tu confianza esté en esos recursos. En el dinero, entonces, ¿no? cuando los recursos se te quitan, decía alguien también por ahí, si hoy te quitaran el dinero, ¿tú qué tendrías? ¿Tú qué tendrías de valor? ¿No? A lo mejor eso debemos de poner, como dice Fanny, nuestra ardilla a trabajar, es decir, a ver, si hoy tú tuvieras 0 en tu cuenta, si yo tuviera 0 en mi cuenta, si tú tuvieras 0 pesos en tu cuenta, ¿tú qué tendrías de valor? Hay muchas personas que si tuvieran 0, no tendrían nada en la vida. Y hay personas que alguna vez hemos tenido 0 y seguimos teniendo mucho a lo mejor. Entonces no estamos cayendo en lo que tener mucho, tener poco, no, sino tal vez sabemos muchas personas que nuestra confianza en la vida no está en Dios, sino está en otras cosas y estamos perdiendo el propósito de la vida y estamos sintiéndonos insatisfechos. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que, decías tú en Filipenses capítulo 1, verso 6, Dios dice que todo lo que Él empieza, Él lo acaba. Algo que Dios empezó en mí, que empezó en Memo, que va a empezar en ti, Él lo va a acabar. A lo mejor tú vivirás necesidad, y yo también voy a vivir necesidad, y a lo mejor Memo prosperidad, pero en su prosperidad Memo va a aprender a vivir bien conforme a la voluntad de Dios. Yo en mi necesidad voy a aprender a vivir bien conforme a la voluntad de Dios, y tú a sentirse satisfecho bajo la voluntad de Dios. Lo demás son recursos para esta vida terrenal, que son completamente temporales, ¿verdad? Ahora, si estamos reflexionando en que hoy nosotros, nuestro propósito como discípulos es tener una vida bien vivida, tendríamos que reflexionar si realmente yo, Aldo, estoy teniendo una vida bien vivida. ¿Sí? Si yo, Aldo, delante de Dios, Dios se siente satisfecho con tu vida, que es ahí un punto donde ahorita vamos a llegar. ¿Cuál es nuestra meta entonces, Memo, de nosotros aquí como iglesia, o en el caso tú como padre, porque era una plática antes, es que platicamos antes de empezar, ¿verdad? Una plática que tenemos, por ejemplo, uno como padre, tú le puedes decir, yo soy padre, mi papá es mi papá es padre, tú eres padre. Y podemos decir, yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo como pastor puedo decir, yo quiero lo mejor para la iglesia, pero ¿qué es lo mejor? Entonces, ¿cuál es nuestra meta, Memo, para tener una vida bien vivida? Tendríamos que dejarnos bien en claro las palabras que decía Pablo en el libro de Filipenses 4, que decía que él había aprendido a vivir humildemente, pero también había aprendido a vivir en abundancia, pero que todo lo podía en Cristo que lo fortalecía, ¿no? Son palabras que cada uno de nosotros nos tendríamos que meter bien en nuestra cabeza para poder entender los propósitos de Dios, ¿no? Ahorita que
que ustedes estaban hablando, yo trataba de ir entendiendo cómo cada uno de nosotros a veces nos enfocamos, como bien tú decías, en lo que nosotros queremos, ¿no? Y que si en nuestras cuentas el día de hoy estuvieran en cero, posiblemente pues a muchos se les acabaría su vida, ¿no? Y estarían muy tristes, ¿no? Porque lo tomarían como una desgracia y como que Dios no ha escuchado sus motivos de ser feliz en esta vida. Entonces, cómo cada persona va teniendo a veces diferentes conceptos erróneos, ¿no? De lo que quiere Dios en nuestras vidas. Posiblemente una persona que está cerca de Dios y que confía en Dios y que confía en los caminos de Dios, el día de hoy puede tener su cuenta vacía y pues él va a seguir confiando en Dios, ¿no? Como lo hacían muchos personajes que tenemos en la Biblia, muchos personajes que en algún momento Dios los hizo pasar por diferentes desiertos y esos hombres, en lugar de sentirse tristes o agobiados, siguieron confiando en Dios. ¿Sí? Tenemos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe. ¿Por qué se le llama el padre de la fe? Porque aunque Dios le estaba pidiendo algo que para muchos de nosotros puede sonar difícil, ¿sí? Él confiaba en Dios, ¿sí? Y solamente quería probar que tanto Abraham confiaba en Dios, en lo que le estaba pidiendo, y Abraham confió, ¿sí? Entonces, hay muchos personajes bíblicos que nos dan su ejemplo de cómo nosotros tenemos que vivir esta vida completamente confiado en Dios. Y algo que también nosotros tenemos que entender es que Dios está utilizando a nuestra iglesia, a nuestro ministerio para que no solamente pueda transformar o moldear la vida individualmente de cada uno de nosotros. Nosotros el día de hoy somos 3 personas que estamos aquí, que tenemos diferente personalidad, diferentes defectos, diferentes hábitos, diferentes actitudes también ante la vida. Como decía nuestro hermano Chucho, somos de diferentes hasta años, ¿no? Diferentes, y esos años en los cuales nosotros nacimos, pues también han moldeado a cada uno de nosotros nuestro criterio, ¿no? Pero si nosotros nos preguntáramos cuál es un principio que podríamos nosotros tener igual, y creo que es en el cual nosotros vamos a coincidir, es el queremos servir a Dios, ¿sí? Independientemente de tus pensamientos y independientemente de la edad que tengas, tenemos esas ganas de servir a Dios, porque nos hemos dado cuenta cómo Dios ha venido transformando nuestras vidas y hemos venido en esa carrera que hemos venido tomando, pues pareciera que la meta todavía está difícil, pero que somos conscientes que esa meta, que esa carrera es mucho más fácil de la mano de Dios que si nosotros la estuviéramos corriendo totalmente solos, ¿no? Entonces, ese es el entendimiento que un cristiano debe tener. Ahora, ¿cuál es otra parte importante? Nosotros como creyentes somos con nuestra vida, cómo la vivimos, somos una buena influencia para la gente que está a nuestro alrededor. Fíjense cómo nosotros podemos tener, con la vida que nosotros vivimos, ¿sí? No solamente estamos honrando el nombre de Dios, pero sin darte cuenta tú puedes estar transformando únicamente con tu vida, moldeada por Dios, en rectitud, en santidad, tú puedes estar bendiciendo la vida de muchas personas. Porque cuántas veces no hemos escuchado que alguna persona viene a la iglesia porque ve al hermano que es un buen vecino, porque ve al hermano que hace la voluntad de Dios, porque ve al hermano que se comporta como un buen cristiano en la calle y cómo está causando una influencia positiva en otra persona que posiblemente no conozca a Dios, ¿sí? Tenemos el ejemplo muy claro en el libro de Lucas del buen samaritano, ¿sí? Cuando decía Jesús que había un hombre que había caído al suelo y que los ladrones lo golpearon y que vino un sacerdote y pasó de largo, vino un levita y lo mismo hizo, pero vino un buen hombre, un buen samaritano que lo ayudó y curó sus heridas. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos de
cómo tenemos que ser. Nosotros somos embajadores de Dios y con nuestra vida, cómo la llevamos, no solamente en nuestra iglesia, sino en cada una de las áreas que nosotros tenemos en nuestra propia vida, valga la redundancia, nosotros podemos bendecir la vida de otras personas. ¿Sí? Porque cuando nosotros nos comportamos de una manera en nuestra iglesia, pero allá afuera somos totalmente diferentes, o en nuestras redes sociales nos comportamos de una vida totalmente diferente, no nos damos cuenta que no solamente estamos tachando nuestro nombre, sino estamos influenciando que otras personas digan, ah, mira, ya va un cristiano que únicamente se dedica a subir fotos, ¿sí? Y a ver qué tal se ve, y a ver, lo que le importa es cuántos likes tiene, ¿no? En sus redes sociales, o cuánta gente lo ve en Instagram, no sé, ¿no? Cuando a nosotros nos debería de importar, ¿sí? Cómo nos estamos comportando, como ustedes bien decían, ante la presencia de Dios, ante los ojos de Dios. ¿Cómo nos sentimos con esa vida que estamos teniendo? ¿Nos sentimos totalmente agradables a Dios? ¿Nos sentimos totalmente satisfechos porque estamos haciendo bien las cosas? ¿O únicamente nos estamos llenando nuestro ego? ¿O únicamente estamos tratando de llenar un vacío, ¿sí? Que se puede llamar ego, que se puede llamar economía, que se puede llamar salud, que se puede llamar muchas cosas, que a veces nosotros podemos llegar a pensar de una manera muy individualista. Entonces, es importante que tomemos las palabras que decía Pablo en el libro de Filipenses, y también el ejemplo que ponía Jesucristo en el ejemplo del buen samaritano, ¿sí? Vamos a ver qué le decía Pablo a Timoteo en el libro de Segunda de Timoteo 4, del versículo 6 al versículo 8. Y dice así la palabra de Dios: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos quisiéramos que esta palabra, el día de nuestro tiempo final, poderlas decir, que hemos peleado la buena batalla, y que Dios es un Dios justo, que ha sabido ver que todo lo que hemos hecho en esta vida terrenal ha sido únicamente guiada por Él, ¿sí? ¿Cuántos quisiéramos decir estas palabras que decía Pablo a Timoteo? Que hemos peleado la buena batalla, ¿sí? Y creo que para que podamos decir esto, nos falta mucho camino por recorrer, nos falta mucha carrera por la cual nosotros tenemos que andar, pero siempre va a ser mucho más fácil si nosotros dejamos que Dios vaya moldeando y transformando nuestra vida. Amén. Amén. Y ya para terminar, ¿cuál es el propósito de tener una vida bien vivida? El que nosotros podamos tener una vida que sea de provecho para Dios, porque eso es lo más importante. Cuando a lo mejor tú vas a trabajar porque de eso sacas provecho, obtienes un beneficio. Tal vez tú haces alguna actividad porque tú de eso sacas un provecho. Dios tiene un provecho de nuestra vida. El propósito de que nuestra vida le dé gloria a Él es, Jesús lo dijo en Juan 6, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en el monte muy alto. Una luz no se puede esconder cuando está en casa, sino se le pone en lo más alto. Dice, así son ustedes. Así alumbren todos ustedes a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de nosotros de vivir una vida bien vivida no es de que nosotros nos sintamos perfectos, porque no lo somos, o que nosotros nos vanagloriemos a comparación de otras personas que no tienen una vida bien vivida, porque si llegamos a hacer algo bueno no es por nosotros, sino porque Dios es bueno. No es para que nosotros nos jactemos de nuestra propia vida, como lo hacían a lo mejor gente muy religiosa en el tiempo de Jesús, como los fariseos, que incluso Jesús le decía a los fariseos, las prostitutas y las rameras y los publicanos van delante de ustedes al reino de Dios, ellos entrarán antes que ustedes, porque aunque ellos se creían tan
perfectos, tan legalistas, era más fácil que una prostituta, un publicano, como María Magdalena, como María, perdón, la hermana de Lázaro, o como Zaqueo, se arrepintieran que ellos. Entonces, el propósito de aprender a vivir una vida bien vivida es que Dios tenga un provecho de esa vida, como tú lo decías, que cuando nosotros tenemos una vida bien vivida, podemos ser testimonio para otros. Cuando nosotros tenemos una vida bien vivida, podemos ser útiles en nuestro servicio a Dios. Cuando nosotros tenemos una vida bien vivida, nosotros podemos vivir en plenitud con nuestra propia familia. Cuando tú no tienes una vida bien vivida, tú no eres testimonio para nadie. Cuando tú no tienes una vida bien vivida, tú no puedes servirle a Dios. Y no es de que no puedas porque estés reprobado. Tú solito eres incapaz, tu mente no te da, tu corazón no te da, tú estás como minusválido delante de Dios porque no tienes una vida bien vivida. A Dios no le importa tus intenciones o lo que tú haces, sino el cómo vives. Y por eso muchas veces no le vas a poder servir de la manera en cómo Él quiere que le sirvas. También, si tú no tienes una vida bien vivida, tampoco vas a poder vivir en plenitud en tu hogar, porque no es que Dios diga, tú vive como tú quieras y yo voy a hacer todo en tu familia. No, importa en la forma en cómo tú vives. Entonces, estas tres cosas que yo les acabo de decir importan en nuestra vida como discípulos. Primero, lo que Dios hace a través de mi vida, eso a Dios sí le importa. Segundo, lo que Dios hace con mi vida, eso también a Dios le importa. Y lo tercero, el cómo yo dirijo mi vida hacia los demás, también a Dios le importa. ¿Sí? Entonces, seamos creyentes de una vida bien vivida en esas áreas de nuestra vida. Amén. ¿Tú quieres opinar algo? Sí, muchas de las veces cuando no tenemos una vida bien vivida, pues difícilmente vamos a poder reflejar a Dios, ¿no? Ahorita que estabas hablando, me vino a la mente que muchas de las veces nosotros nos justificamos y decimos, no, a quien tienes que seguir es a Cristo, no se fijen en mí. ¿Pero por qué lo decimos? Porque nosotros no tenemos una bien vivida y no podemos ser el reflejo que Cristo quiere que seamos. O sea, sí, que es cierto que puesta la mirada en Dios, dice autor y consumador de la obra, amén. Pero también nosotros tenemos que ser responsables de nuestra vida y poder reflejar a Cristo. Pero cuando decimos, no se fijen en mí, no, claro, desafortunadamente, hoy en día la mayor parte de gente, ya hablo de creyentes, pone la mirada en el hombre, desafortunadamente. Entonces hay una doble responsabilidad, ¿no? Ahora nosotros asumimos esa responsabilidad realmente, porque eso es lo importante, que podamos asumir esa responsabilidad de poder ser reflejo de Dios y realmente tener una vida bien vivida, que nosotros alineemos nuestra vida a la voluntad de Dios y que nosotros podamos tener la plena seguridad que Dios quiere que nosotros seamos felices, pero alineados a su voluntad. Hace rato decían, la gente puede pensar que alguien que no tiene economía no puede ser feliz. ¿Por qué? Porque tú lo comentabas, ¿no? Basa su estabilidad en el dinero. Hay gente que teniendo dinero y cuando deja de tener, hasta se suicida. ¿Por qué? Porque está puesta ahí su felicidad. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que mostrar? Una vida bien vivida, que aún a pesar de la enfermedad, aún a pesar de la escasez, tiene que haber gozo en nosotros, porque sabemos que la vida que estamos llevando es de acuerdo a la voluntad de Dios. A veces es contradictorio, ¿no? En algún momento cuando llega a fallecer algún familiar, digo, claro que hay tristeza, pero mostramos gozo porque sabemos que esa es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, que nuestra felicidad no dependa realmente de lo que puedas o no tener, que dependa de tener a Dios en nuestras vidas, ¿no? Y que nosotros no actuemos solamente en intenciones. Ahorita tú decías esa palabra. De repente hay intenciones en nuestra vida. No, que no sea una intención, que realmente nosotros dejemos de hacer intentos, dejemos de ser intentos de ser buenos hijos de Dios, sino que lo hagamos. Y ese es algo que Dios quiere en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Que anhelemos llegar al final, porque ese es algo que nosotros tenemos que tener, anhelar llegar al final. Y lo que tú decías, ¿no? Así como lo que leías de Timoteo, ¿no?
porque dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, o sea, yo ya estoy listo. Híjole, qué bonito fuera que nosotros lo pudiéramos decir, ¿no? Lo que tú dirías, como que ya nosotros digamos, ya me encuentro preparado, ¿no? Pero es una carrera que nosotros podemos tener tropiezos. Amén. Imagínense Pedro, ¿cuántas veces negó a Jesucristo? 3 veces. Y a los 40, 50 ya estaba predicando. O sea, él mismo se equivocaba. Nosotros también nos podemos equivocar, pero no abandonemos esta carrera, porque mientras estemos en ella, tomados de la mano de Dios, seguramente al final llegaremos. Ahorita voy a poner un ejemplo. ¿Vieron la pelea de Canelo? ¿Cuántas personas no quisieran tener la vida de Canelo Álvarez? Entre pláticas, no recuerdo quién, en qué lugar o quién dijo, pero dijo, si yo fuera el Canelo Álvarez, ¿de qué me preocuparía? Fíjense, ¿no? Como nosotros ponemos como que mi vida, si llega a ser así como igual la de él, yo ya no tendría nada de qué preocuparme. Y yo pensé, yo desearía ser como Canelo Álvarez. Cuando esa persona dijo eso, dije, y a mí me gustaría ser como él, ¿no? Yo necesitaría tener lo que él tiene para decir, mi vida ya está resuelta. ¿Qué tú realmente necesitas en la vida para sentirte pleno? Si no es Dios, tu vida siempre va a estar vacía. Porque dice Eclesiastés, Dios puso eternidad en el corazón del hombre y esa eternidad solamente se llena con eternidad y el único eterno es Dios. Entonces, tú puedes pasar toda tu vida tratando de encontrar satisfacción, plenitud, haciendo algunas personas el yoga, otras personas un montón de cosas del Buda o a través de reflexiones o buscar espiritualidad o no sé qué tantas cosas o retiros de no sé qué tipo, pero si realmente no es Dios quien está llenando tu vida, nunca tu vida va a ser plena. Ahora, ¿cuánto tiempo nosotros debemos de intentar vivir una vida bien vivida? Como decían por ahí, hoy sí y mañana también, ¿no? O sea, es una tarea de todos los días, porque ser cristiano no importa cómo empieza, sino cómo acaba. ¿Cuántas personas nosotros conocemos que empezaron la carrera como un Alcacercer, con mucha efervescencia, pero pasan los años y esa pastillita ya se les acabó? No, la carrera, como decía Pablo, es con disciplina, es como un atleta, es constante. Un atleta no se prepara para correr rápido 10 metros y aunque no acabe los 40 kilómetros, ¿no? de su carrera, no. Un atleta se prepara para iniciar y llegar a la meta. Y es lo mismo un creyente, se prepara para esta vida y para la que le espera, pero todos los días tiene que preocuparse por vivir una vida plena y por sentirse pleno también. Entonces nuestra invitación es de que sí, vive una vida plena con Dios. Amén. Sin Él realmente no vas a sentirte pleno. Y nosotros tres, como tú decías antes de empezar, que lo decía Memo, tú por experiencias de vida, a lo mejor yo he tenido otras, Memo ha tenido otras, pero si Dios no estuviera en mi vida, no importa lo que yo tendría. Mi vida no tendría ningún valor, mi vida no tendría ningún sentido, ¿no? Entonces, eso nos debe de caer el 20 a todos. Si Él no está en tu vida no importa lo que tú seas, no importa el título que tú tengas, no importa lo que tú te creas, es más, no importa lo que la gente diga bien o mal de ti, si tú no lo tienes a Él, simplemente eres un miserable. Eres un miserable, lo necesitas a Él. Se escucha bien feo esa palabra miserable, pero miserable es alguien que no tiene nada, que vive en la miseria, ¿no? Realmente sin Él no tienes nada. Entonces, vivan, hermanos, una vida bien vivida, pero vívanla todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el final de la carrera, amén. ¿Quieres comentar algo, Memo? Porque ya vamos a terminar. Sí, que si en el día de hoy algún hermano o tú como que nos estás viendo te sientes que no estás viviendo una vida plena o que no estás contento con la vida que te está tocando vivir, no tengas miedo, lo único que te hace falta es conocer todavía más a Dios, ¿no? Conocer cuáles son sus promesas, conocer cuáles son sus mandamientos y como decía Pablo, regocíjate en el Señor siempre, ¿no? Para que tú puedas puedas llegar a tener esa paz y ese entendimiento de lo que tú estás viviendo el día de hoy,
Dios lo está utilizando para que tú el día de mañana posiblemente pueda ser de bendición para mucha gente, o posiblemente con tu vida utilizarla como la hizo, como decía nuestro hermano Jesús, la vida de Pedro, ¿no? Pedro no era una persona intachable o una persona que tenía su vida totalmente en santidad, pero Pedro tuvo que ir entendiendo cómo a través de esa persona que no tenía ni estudios, no sabía hablar bien, ¿sí? No tenía un conocimiento claro de la palabra, Dios aún a Pedro lo utilizó como a muchos otros personajes. Entonces, que tú tengas la confianza en que Dios está moldeándote y Dios te va a utilizar, pero sí necesitas dejar que Dios entre a tu vida. Qué importante es que el propósito de Dios en nuestra vida es que seamos transformados, pero que también, que no tan solo sea el propósito de Dios en la vida de nosotros, en la vida de la iglesia, que también sea el propósito de nosotros cada día ser más semejantes a Él, buscar de su consejo, ¿no? Porque Dios puede querer cambiar nuestra vida, pero si nosotros no lo tenemos a Él como hijos de Dios primero para hacer las cosas, difícilmente se van a hacer. Ok. Y bueno, mis hermanos, esta fue la 9ª lección de nuestra serie de discipulado. Yo creo que cada uno de nosotros nos podemos dar cuenta que aún no llegamos a ese estándar de tener una vida bien vivida. Ninguno de nosotros podemos sentirnos satisfechos con lo que hoy somos. Estoy seguro que hay muchos de nosotros que nos hacen falta muchas cosas que hacer para Él. Hay muchas cosas que debemos o no hemos dejado en nuestra vida que Dios haga en nuestra vida para sentirnos plenos. Y hay otras cosas que tal vez nosotros mismos le hemos metido un freno a Dios. Entonces, el propósito de Dios, que es una alabanza que cantamos los domingos, no sé hace cuántos domingos no cantamos, que dice, tú nos creaste con un propósito para tu nombre glorificar, ¿no? Eso decía una alabanza de Jesús Adán Romero que cantamos en nuestra iglesia, y el coro dice, venimos a darte gloria y honor, ¿no? Hemos venido en este lugar para darte gloria y honor, pero también en nuestra vida, ¿no? Y cuando hacía esta lección y pensaba en su participación de ustedes, yo reflexionaba en que realmente una vida bien vivida es una vida, como decía al principio, una vida que le da la gloria a Él, pero siempre debemos de ser reflexivos, ¿no? Decir, bueno, yo voy a participar hoy, estamos nosotros tres, mis hermanos están escuchando, pero al final de todos nosotros de esta lección es pensar, realmente yo me siento pleno en cómo a lo mejor tengo mi relación con Dios, yo me siento pleno realmente en cómo tengo a mi familia, tal vez mi matrimonio, mis hijos, realmente yo estoy viviendo bien, porque ese es el asunto, ¿no? No el aprender a ser buenos cristianos religiosos, sino aprender a ser buenos hijos de Dios y aprender a vivir bien en nuestra vida. Amén. Bueno, esa fue la lección del día de hoy, mis hermanos. Esperamos haya sido de mucha bendición. Gracias, hermano papá, por tu participación del día de hoy. Amén. Gracias, Memo, por el día de hoy tu participación. Amén. Y vamos a terminar orando contigo. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias, Padre, por esta enseñanza que a través de tu palabra cada uno de nosotros hemos aprendido en esta tarde, noche, Señor. Te pedimos, Señor, que a cada una de las personas que el día de hoy nos vieron, Señor, tú sigas llenándola de bendiciones, que permitas a cada uno de nosotros llenarnos de tu Espíritu Santo, Padre, para que tú sigas moldeándonos, nos sigas utilizando y nos sigas guiando en esta larga carrera que tenemos cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias por esta enseñanza, te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, por nuestros hermanos que nos ayudaron atrás de cámaras para poder llevar esta transmisión a cada hogar de cada uno de nuestros hermanos que nos estuvieron viendo en esta tarde. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy Amén. buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga.